noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias por conectarse para ver este programa presentado por Revive Internacional. En esta noche, el hermano Henry Chocontá estará enseñando la tercera y última parte de la serie La Iglesia que Dios está edificando.
Esperamos que ha sido de bendición y que continuará siendo una bendición para su vida. Y a continuación vamos a alabar a Dios juntamente con la banda Revive Glory. Los saludo a todos en la paz y en el amor de Dios. Gracias por sacar el tiempo y estar con nosotros. Esperamos que estas enseñanzas estén siendo de bendición para sus vidas. Si lo son, si lo están siendo, por favor compártalas e invite a sus amigos a que nos sintonicen. Invítelos a visitar nuestro canal en YouTube, donde podrán encontrar más enseñanzas. Un saludo muy especial a todas las comunidades que nos están viendo en diferentes países. Bien, en esta enseñanza hemos visto varios principios en esta serie, para mejor decir. Hemos visto varios principios sobre los cuales tenemos que edificar nuestras vidas si es que queremos ser más que vencedores en esta tierra y en esta vida. Es sobre esos principios
sobre los que el Señor Jesucristo está edificando su iglesia, la iglesia de Él. Hemos tomado como base para esta serie los versículos 18 y 19 en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, que dice de la siguiente manera: y yo, hablando Jesucristo, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, queriendo decir sobre su palabra, ya que Jesucristo es la palabra hecha carne, edificaré mi iglesia, dijo él. No la iglesia de nadie más, ni las iglesias en plural. Él dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, queriendo decir cualquier ataque del enemigo no podrá contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la descripción de una iglesia más que vencedora, más que poderosa. Antes de seguir adelante, quiero enfatizar las 6 declaraciones que hice acerca de la iglesia. En primer lugar, dijimos que la iglesia no es un edificio o una edificación de ladrillos y cemento. En segundo lugar, dijimos que la iglesia no es una denominación. También dijimos que la iglesia no fue ni es un plan B en la mente de Dios. En cuarto lugar, dijimos que la iglesia es la pieza central en el reino de Dios. También dijimos que la iglesia es lo único que Dios tuvo que comprar. Y en sexto lugar, hice la declaración de que la iglesia es lo único que es inconmovible en esta tierra. También quiero hacer un recuento de los principios que he enseñado en esta serie. En primer lugar, enseñé acerca del principio de hacer y enseñar. En segundo lugar, enseñé el principio de testificar y esperar en Dios. En tercer lugar, enseñé el principio de levantarnos y seguir hacia adelante. Y en cuarto lugar, hablé acerca del principio de la unanimidad. Con respecto al principio de la unanimidad, mencioné la semana pasada que la unanimidad no depende de la uniformidad. Interesante. También mencioné que la unanimidad no depende de comprometer nuestra fe y nuestras creencias. Y también mencioné que la unanimidad y sus maravillosos resultados depende de nosotros. Bien, hoy vamos a enseñar 3 principios más para terminar esta serie. El quinto principio que quiero enseñar es el principio de el poder de un testimonio. Para eso quiero traer a la memoria una escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, en el versículo 6, que dice de la siguiente manera: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en el capítulo 4 del mismo libro de los Hechos, en el versículo 13, dice la Biblia que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Quiero que noten algunos eventos que sucedieron antes que sucedió lo que acabamos de leer en estas escrituras.
En Hechos capítulo 3, en el versículo 1, nosotros vemos que Pedro y Juan tenían la costumbre de estar juntos y de orar. La costumbre de estar juntos y orar. Lo que preparó el escenario para todo lo que aconteció. ¿Qué fue lo que aconteció? El hombre que era cojo estaba esperando recibir ayuda para su necesidad física antes de él pensar en su necesidad espiritual, como lo podemos ver en los versículos 2 hasta el 5 del capítulo 3. Cuando tenga tiempo, busque esta escritura. También vemos que en el versículo 6, Pedro y Juan estaban dispuestos a dar lo que tenían. Él dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. También quiero que noten que la obra milagrosa de Dios en la vida de este hombre cojo afectó a todo el pueblo, como lo podemos ver en los versículos del 9 hasta el 10 del capítulo 3. También Pedro aprovechó la oportunidad para compartir, y aquí estamos entrando en el tema, para compartir un testimonio, como lo vemos en los versículos del 12 y el 13 del capítulo 3, y también en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en los versículos 9 y 10, cuando ellos fueron traídos ante el concilio, Pedro y Juan aprovecharon para dar testimonio. Es importante notar en el libro de los Hechos de los Apóstoles que el apóstol Pablo también compartió, sí, el apóstol Pablo, él compartió su testimonio, el testimonio acerca de su conversión, cómo fue él convertido al Señor Jesucristo. 6 veces lo compartió y cada vez de una manera diferente, amén, con las personas que lo estaban escuchando. La Biblia nos deja saber que este hombre que había estado lisiado o que había estado cojo por más de 40 años, pero que el Señor, importante que noten esto, el Señor no hizo nada por este hombre hasta que sus discípulos le tendieron la mano. ¡Wow! ¿Cuántas cosas Dios no querrá hacer en la vida de nuestros amigos y familiares? Pero Él espera a que nosotros actuemos, a que nosotros extendamos la mano. Bien, el encuentro de los apóstoles Pedro y Juan con este hombre cojo, juntamente con la oración, produjo más denuedo, que es lo mismo que valentía para testificar. La gente que tiene miedo de testificar es porque no están saturados de oración. Porque el encuentro que tuvo Pedro y Juan con este hombre, juntamente con la vida de oración que ellos tenían, produjo ese valor para ellos testificar. En el versículo 31 del capítulo 4, dice la Biblia que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Esos son los resultados que produce la oración, la valentía. Muchos son los que a través de los años me han preguntado, ¿cómo hago para orar? ¿Cómo hago para tener una vida de oración? Bueno, la respuesta es, comience a orar. La práctica hace al maestro. Comience a orar. Otros me dicen, ¿cómo hago para aprender a testificar? Bueno, lo mismo. Comience a testificar. Comience a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Un testimonio personal sigue siendo el medio de comunicación más persuasivo que hay. Mire,
Mi testimonio es único. No hay otro como él. Mi testimonio es personal y es fácil de entender. También yo soy la autoridad en mi testimonio. Por eso es difícil de argumentarlo o contradecirlo. Y no solamente eso, pero a la gente le encanta oír historias personales. Y no solamente eso, pero las recuerdan. La gente también se puede relacionar con tu testimonio. Y eso va a construir un puente relacional. En un mundo posmoderno como el que nosotros estamos viviendo, nuestro testimonio, mi testimonio, es el testigo más eficaz. Entonces, el quinto principio sobre el cual debemos de edificar nuestra vida es el de testificar del poder de Dios, que es lo mismo que compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en, con y a través de nosotros. El sexto principio que les quiero enseñar es el de los motivos honestos. Nuestras vidas tienen que ser edificadas sobre motivos honestos. Espero que me estén prestando atención o présteme atención a este principio también. Es muy importante. En Hechos capítulo 5, en el versículo 2, hay una escritura muy interesante. Dice la Biblia, hablando de Ananías y Zafira. Dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Los lectores de la Biblia conocen esta historia de Ananías y Zafira. Esta fue la segunda vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles que la gente vendían todas sus posesiones y ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Óigame bien, no para el beneficio de una sola familia en la congregación, como hacen hoy en día en todas las congregaciones, que solamente una familia se beneficia de las finanzas, ni para enriquecer a nadie, sino, como dice la Biblia, para suplir las necesidades de cada uno. El manejo de los dineros de la iglesia es otro tema que hablaremos en otra ocasión, pero no hoy. El plan de Ananías y Zafira. El plan de Ananías y Zafira era muy simple. Ellos decidieron dar solo una parte de su dinero, pero decirle a los apóstoles que lo estaban dando todo. Al hacer esto, ellos iban a poder guardar dinero secretamente para lo que quisieran en un futuro, mientras que al mismo tiempo la iglesia supliría todas las necesidades de ellos en el presente. El pecado de Ananías y Zafira no era tener una casa, no era tener posesiones, no era tener dinero. Ese no era el pecado, ese no fue el pecado de ellos. El pecado de ellos no fue querer dar o no querer dar o participar en esa ofrenda en particular. No, ese no fue el pecado. Nadie estaba siendo obligado a dar. Su pecado, el pecado de ellos, no fue dar solo una parte del dinero. Eso fue una elección personal de ellos también, darlo todo o dar solo una parte. Pero el pecado de Ananías y Zafira tuvo dos lados. Y ese es un principio, el principio de los motivos honestos sobre los cuales necesitamos y Dios quiere edificar nuestras vidas, sobre motivos honestos. El pecado de Ananías y Zafira tuvo dos lados. El primero fue el pecado de la codicia y el segundo el pecado de la hipocresía. La codicia es querer para uno lo que le pertenece a Dios.
Es querer para uno lo que le pertenece a otra persona. Eso es codicia y es un pecado. Y el segundo pecado, que fue el de la hipocresía, es lo mismo que aparentar externamente lo que no se es internamente. Aparentar en público lo que no se es en privado. Estos pecados a menudo están muy estrechamente unidos bajo el área que nosotros llamamos motivos. La palabra motivo siempre significa la verdadera razón de una acción. De manera similar, nosotros decimos, por ejemplo, esto es lo que me motiva. Mis motivos me llevan a la acción. El pecado de Ananías y Zafira nos hace que, valga la redundancia, nos hagamos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿me estoy sirviendo a mí mismo o estoy sirviendo a Dios con mis decisiones cotidianas? Repito, ¿me estoy sirviendo a mí mismo o estoy sirviendo a Dios con las decisiones que yo tomo a diario? Y la segunda pregunta es, ¿soy la misma persona en privado como lo soy en público? Déjeme hablar un momento acerca de la codicia. La codicia es el deseo incontrolado de adquirir. El impulso de desear o querer algo es una parte necesaria del ser humano. No estoy hablando de que es malo. Sin ese deseo de querer, de desear, las personas estarían inactivas y desmotivadas. Sin embargo, también es cierto que la naturaleza humana desea más de lo que necesita. Mire, por ejemplo, los animales y las plantas. Ellos funcionan automáticamente tomando de su entorno solo lo necesario para sobrevivir. Hay límites claros a sus adquisiciones. Y esos límites son dictados por sus instintos naturales. Un león mata y come lo que necesita para sobrevivir. Una planta toma el agua, toma los rayos del sol que necesitan para sobrevivir. Pero no es así con los seres humanos. En una ocasión, un periodista le preguntó al difunto John Rockefeller cuánta riqueza era suficiente para él. El millonario, que en ese momento era uno de los hombres más ricos del mundo y más poderosos, le respondió al periodista, solo un poco más. Solo un poco más. La pregunta fue, ¿cuánto necesitas para satisfacerte? Y él dijo, solo un poco más. Estoy hablando de la codicia, que fue uno de los pecados de Ananías y Zafira, y que tiene que ver con el principio que estoy enseñando de los motivos honestos. Mire, o escúcheme, no hay una sola encuesta que nos indique que la gente son más felices cuando adquieren más cosas. No hay una sola encuesta que nos indique que la gente es más feliz con una casa más grande, con un carro más lujoso. ¿Qué es lo que nos llena de felicidad? Me pregunto. Ese es otro tema para otro día. ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Una casa más grande? ¿Un carro más grande? ¿Un vestido más costoso? Pero de eso hablaremos quizás después. Pero aprovecho esta oportunidad que estamos enseñando sobre la codicia para enseñarles 4 maneras de cómo controlar la codicia. Y recuerden, la codicia es desear para mí lo que le pertenece a otro.
Amén. Pero bien, déjenme hablarles de 4 maneras de cómo controlar la codicia. En primer lugar, evita compararte con los demás. Evita compararte con los demás, con tu vecino. Las comparaciones siempre conducen a la codicia. Si las únicas cosas en la vida que disfrutas es lo que posees, vas a ser una persona miserable porque nunca lo podrás tener todo. En segundo lugar, regocíjate o conténtate con lo que tienes. Tú vas a ser tan feliz como tú quieras serlo, pero la felicidad no es conseguir todo lo que quieras, es disfrutar lo que tienes. Repito, la felicidad no es conseguir todo lo que quieras, es disfrutar lo que tienes. Una señal de una persona madura es una persona que sabe decir, ya basta. Esto es suficiente. Y hay 2 maneras de tener suficiente en la vida: querer más o querer menos. El tercer punto para controlar la codicia es: da de lo que tengas para ayudar a los demás. Da de lo que tengas para ayudar a los demás. Y en cuarto lugar, el cuarto punto para controlar la codicia es: enfócate en lo que perdura para siempre. Enfócate en lo que perdura para siempre. Con respecto a este punto, yo te reto a desafiar el mito que dice que tener más cosas te hará más feliz. Tienes que preguntarte y tienes que tomar la decisión: ¿es mi estilo de vida o mi estilo de vida va a ser determinado por la cultura en que vivo o por Jesucristo? Y también, ¿qué es realmente lo importante a la luz de la eternidad? ¿Qué es lo que cuenta cuando pienso en la eternidad? ¿Qué es lo que yo más hablo? ¿De qué es lo que yo más hablo? ¿En qué yo paso más tiempo? ¿Para qué estoy viviendo realmente? La iglesia es la única institución terrenal que es eterna. No van a haber matrimonios en el cielo, no van a haber hijos en el cielo, pero sabe, la iglesia estará en el cielo. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo hoy que existirá todavía dentro de 1000 años? ¿Qué estás haciendo hoy que existirá todavía dentro de 1000 años? Eso con respecto a la codicia, que fue uno de los pecados de Ananías y Zafira, y que tiene que ver con el principio de los motivos honestos, lo que me motiva. El otro lado que mencioné del pecado de Ananías y Zafira fue el de la hipocresía. Quiero hablar un poco acerca de la hipocresía. La palabra hipócrita proviene de la palabra griega escenario, que significa actor. La raíz de esa palabra significa simular, fingir o pretender o tomar las declaraciones que otro ha escrito y decirlas como si fueran propias. Como, por ejemplo, como un actor recita líneas escritas de otra persona o por otra persona para que él las actúe. En otras palabras, un hipócrita es un imitador. Y ese fue el pecado de Ananías. La vida del cristiano no solo puede ser edificada, la vida del cristiano solo puede ser edificada en la verdad. Y eso no solo se refiere a Hechos 2:38.
arrepentimiento, bautismo y ser lleno del Espíritu Santo, que vamos a hablar un poco más adelante. Nuestra vida no solamente tiene que ser edificada sobre eso, no solamente arrepentirnos, bautizarnos en agua en el nombre de Jesús y ser llenos con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. No, no solamente eso. Se refiere a nuestra vida en general. Debemos vivir realmente lo que predicamos, si es que queremos que Dios honre todos nuestros esfuerzos en nuestra vida. Es digno, yo creo, de mencionar que el primer pecado de Israel, quien es la iglesia en el desierto, el primer pecado inmediatamente después de la gran victoria que ellos tuvieron en Jericó y después de haber entrado a la tierra prometida, fue también, lamentablemente, sobre codicia e hipocresía. La actitud de Acán trajo la derrota al campo israelita hasta que ese pecado fue juzgado, y los lectores de la Biblia saben cuál fue ese pecado de Israel cuando conquistaron a Jericó y cuál fue el pecado de Acán, que él codició un lingote de oro y otros artefactos más y los quiso para él. Se quedó con eso. Ese fue el primer pecado de Israel cuando entraron a la tierra prometida. Y el primer pecado de la iglesia del Nuevo Testamento, inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén, y después de haber entrado en ese maravilloso pacto con Dios, fue el de la codicia y el de la hipocresía. Yo creo que Dios definitivamente está queriendo decirnos algo con ese ejemplo. Bien, el séptimo y último principio que quiero enseñar en esta serie es el principio de los altares. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice la Biblia que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La pregunta más importante que cualquiera puede hacer es la pregunta que fue hecha el día de Pentecostés. La pregunta fue: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y la respuesta más importante que alguien pueda dar es la respuesta que se dio en ese día a esa pregunta. Pedro predicó un tremendo mensaje. Y cuando la gente lo oyeron, ellos preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le respondió lo que leímos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pero yo pregunto, ¿qué clase de evangelio es el que se predica en la mayoría de las congregaciones hoy en día y que leemos en la mayoría de la literatura cristiana hoy en día? ¿Responden ellos como respondieron los apóstoles? ¿O nos hemos desviado? ¿Realmente predican el mismo mensaje? ¿Todo el mensaje acerca de la salvación bíblica? La palabra que se usa en inglés para evangelio, la cual es gospel, proviene de la palabra anglosajona Godspell, que significa mensaje de Dios o una buena historia. En inglés usamos el término buenas nuevas en lugar de la palabra griega evangelium. Y por lo general pensamos en el evangelio solamente como buenas nuevas. Sin embargo, en el lenguaje griego, la palabra evangelium, que es muy similar a la palabra española evangelio, esa palabra en griega en realidad significa un regalo dado al que me trajo buenas nuevas. O sea, un sacrificio ofrecido en acción de gracias
por las buenas nuevas que llegaron. Por lo tanto, el Evangelio significa no solo el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, lo cual es una gran noticia, sino que también significa nuestra reacción en forma de acción de gracias por las buenas nuevas que han llegado, es decir, obedecer el plan de salvación. La parte más importante de predicar el Evangelio es la que conocemos como el llamamiento al altar. Y ese es el séptimo principio del cual estoy hablando. Los altares, el principio de los altares en nuestra vida. El llamamiento al altar. Pedro predicó y los que lo oyeron dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos inconversos han salido confundidos de los altares después de habérseles dicho que si recitan la famosa oración del pecador son salvos? Pero ellos salen de esos altares o de esos supuestos altares sabiendo algo muy diferente en sus corazones. Que alguien repita una oración y después declarar que es salvo, eso le quita el valor a la convicción que produce el Espíritu Santo antes de que el arrepentimiento pueda guiar a esa persona a la salvación. Esto es un aborto espiritual, por decirlo de esta manera. Estamos interfiriendo con la obra del Espíritu Santo cuando tratamos de dar a luz o cuando forzamos a dar a luz a un bebé espiritual que todavía no está listo para nacer. No solo se necesita arrepentimiento, pero también se necesita el bautismo en agua en el nombre de Jesús, y también se necesita recibir el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en lenguas para ser salvo. Debemos predicar siempre la verdad en amor, pero siempre debemos predicar la verdad. Punto. No amamos a una persona cuando nos negamos a hablarle del plan de salvación de Dios por miedo a ofenderles. Mire, cualquiera es bienvenido a asistir a las reuniones de la iglesia e incluso involucrarse en algún ministerio. Sin embargo, el mero hecho de asistir a los servicios de la iglesia no convierte a nadie en un cristiano. Debemos construir la iglesia de Dios a la manera de Dios. Bien, hagamos un repaso de los 7 principios que hemos enseñado en esta serie. El principio de hacer y enseñar. El principio de testificar y esperar en Dios. El principio de levantarnos y seguir adelante. El principio de la unanimidad. El principio del poder de mi testimonio. El principio de los motivos honestos. Y el principio de los altares. Poniendo estos 7 principios como fundamentos de nuestra vida, vamos a edificar vidas más que vencedoras como Dios las ha diseñado. Les recomiendo que vean y oigan esta serie de enseñanzas una y otra vez. Visita nuestro canal en YouTube, donde podrá encontrar estas enseñanzas y verlas las veces que quieran y compartirlas sin ningún costo. Sigan atentos para más presentaciones de nuestro ministerio Revive International. Compartan estas enseñanzas con sus familiares y sus amigos. Ahora bien, tengo una gran noticia para terminar. En los próximos días estaré empezando un estudio bíblico acerca del plan de salvación para el alma establecido por Dios en su palabra. Estén atentos para más detalles del día y de la hora. Quiero terminar con una oración, pero primero quiero preguntarte si ya aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador. Si me dices que sí, la siguiente pregunta sería:
¿Ya te arrepentiste? ¿Ya te bautizaste en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados? ¿Ya fuiste lleno con el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en lenguas? ¿O solamente oíste las buenas nuevas y no hiciste nada más? Recuerde, el evangelio completo es no solamente oír, pero también obedecer. También es ofrecer nuestra vida como un regalo, como un sacrificio para aquel que nos trajo esas buenas noticias. Si tu respuesta es no, todavía no me he arrepentido, todavía no me he bautizado, todavía no he sido lleno con el Espíritu Santo, entonces podemos empezar con una oración de arrepentimiento en este momento y recibir las clases que empezaré pronto para explicarte sobre el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Hagamos esta oración en este momento de arrepentimiento. Amén. Te voy a invitar en este momento que inclines tu rostro ahí donde tú estás, donde me estás oyendo, en el nombre de Jesús. Padre Santo, tú que conoces todos los corazones, tú que ves y lees todos nuestros pensamientos y conoces nuestras vidas en lo íntimo y en lo profundo. Señor, venimos delante de ti al descubierto. Y gracias, Señor, por esta relación personal que hay entre tú y yo. Padre, yo reconozco mis rebeliones, conozco, Señor, mis pecados, los reconozco delante de ti. Por lo cual te pido, Señor, que me perdones. Perdóname, Señor Jesús. Me arrepiento, Señor, de mi vida pecaminosa, de la vida que he traído, Señor Jesucristo, que no te agrada, que no es lo que te complace. Señor, me arrepiento. Ayúdame, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Enséñanos acerca del bautismo. Enséñame más acerca del bautismo en agua para el perdón de mis pecados, para lavar mis pecados. Y ayúdame, Señor, a ser lleno con tu Santo Espíritu y empezar este caminar contigo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Amén. Espero verte pronto. Amén. Y estén atentos para el día y la hora en que empezaremos nuestro estudio bíblico acerca del plan de salvación para el alma establecido por la palabra de Dios. Hasta la próxima vez, si el Señor nos permite. Dios los bendiga a todos. Cierra tus ojos, comienza a alabar a Dios, comienza a expresar toda esa gratitud, todos los favores que Dios ha hecho con nosotros. Comienza a declarar bendición sobre tu vida, comienza a declarar victoria sobre ese problema, sobre esa circunstancia que te está agobiando. Cantemos juntos esta canción. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante.